Pues aquí estamos nuevamente, a vuelta de publicidad, de esos interesantísimos consejos que les damos desde Comarcal Televisión. Vamos con la parte de nuestro vértice de este primero de la temporada, con la parte de opinión. Y esta noche me acompañan para empezar la temporada Luis Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido. Qué rubio te veo. Hoy me podría haber visto más rubio esta mañana, lo que pasa es que... ¿Te has destintado? Sí, ha sido, digamos, una cuestión un poco complicada del tema del sol en mi periplo veraniego. Bueno, así. Bueno, ahora nos cuentas alguna cosita más. Permíteme que siga presentando a quienes me acompañan en la mesa. Y está José Antonio Gallego también. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. Buenas noches, bien hallados. Bienvenido. Bueno, ¿El verano bien? Pues el verano fenomenal. Fenomenal, bueno. Fenomenal. Pero yo alargo el verano mucho tiempo ya. Ya sí, ¿no? Con mi jubilación yo estoy absolutamente en verano siempre. Permanente casi, ¿no? Bueno. Ahora hablaremos también de alguna cosita sobre el verano. Y Marisol Morente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú sigues de vacaciones también, ¿no? Sí. Casi. Bueno, no, yo no sé, solo he tenido 15 días de vacaciones, pero bueno. Lo demás laboro, porque no podemos dejar la labor. O sea, cambiamos de tareas, pero... Y me ha dado mucha alegría cuando me habéis llamado para empezar la novena edición de este programa a la que vengo asistiendo. Madre y me da mucha alegría, francamente. Muchas gracias. ¿Cuántas temporadas? Bueno, no con este nombre, sino con distintos nombres, sí. Pero bueno, lo cierto y verdad que son muchos los años que ya estamos por aquí, y es que los años pasan y corren que vuelan. Bueno, como siempre, Luis de viaje por ahí, Luis y sus viajes, que siempre nos da una envidia terrible, luego se pone a colgar fotos maravillosas en las redes sociales, y todos queremos que nos lleve, aunque sea en la maleta, a alguno de esos sitios estupendos. Digamos que para eso trabajamos durante todo el año, para poder permitirnos la posibilidad de viajar, pero también de intentar aprender con noche intercalada, es decir, de coger de alguna manera alguna de todas esas culturas que tengo la posibilidad de visitar, de poder maravillarme. Y bueno, yo me quedaría en este viaje que he hecho este verano con dos cosas. Una, la Madonna de Miguel Ángel, que se encuentra en Brujas, que es una de las pocas artes que hay de Miguel Ángel Buonarroti fuera de Italia. Y me quedaría en Malta con la decapitación de San Juan Bautista, de obra de Caravaggio. Es una obra de aparato pictórico impresionante, y que desde luego me sobrecogió al verla en directo ahí en La Valeta. Vi muchas otras cosas más. Bueno, también, por ejemplo, podría también añadir, como obra arquitectónica en este caso, San Isaac, la Catedral de San Petersburgo, que también es una maravilla, tanto interiormente, pero sobre todo exteriormente, es imponente. Qué bien, qué bonito, qué envidia. Bueno, pues ya está, nos cuentas cosas y nosotros con la imaginación nos vamos de viaje. José Antonio, ¿tú has viajado? Sí, he estado en Aledo. Que te encanta, además. Y de Aledo he bajado alguna vez a Totana, y de Totana he venido alguna vez a Lorca, pocas, y ya está. Pero he estado erradicado en Aledo. Mi crucero ha sido en Aledo. Pero en Aledo se pasa bien el verano. En Aledo se pasa estupendamente, y sobre todo las noches las temperaturas ahí son deliciosas. Para las noches hay 3 o 4 grados menos, que se agradecen muchísimo, y que se pasa muy bien, por lo menos poder dormir muy tranquilamente. Ahí está, o sea, un sitio altamente recomendable. Altamente, yo lo recomiendo siempre. De hecho, yo estoy ahí ya pues toda mi vida. Ajá. Así que incluso cuando viví en Águilas por motivo de trabajo, que cuando era profesor en el instituto, los meses de julio y agosto me los pasaba en Aledo. Bien, pues así nada. Que ahí estaba. Recomendación, por tanto, la de Aledo. ¿Y tú, Marisol, has viajado? ¿Has tenido ocasión de viajar? Sí, cerquita, porque no hemos pasado de ronda ahí por la Sierra de las Nieves, 15 días, y de allí pues se pueden hacer muchas escapadas, porque está todo en la provincia de Málaga, y una de las escapadas más buenas que he hecho ha sido la de ir a Antequera, mi pueblo natal, y he estado ahí en el inicio de la feria y lo hemos pasado muy bien. Tengo allí toda mi familia extensa y un primo hermano mío que ha hecho el pregón, que lo pasamos divinamente, porque fue un pregón muy divertido. Y bueno, pues hemos salido un poquito de la normalidad. Pero las mujeres, donde vamos, trabajamos. No sé cómo nos las apañamos, haciendo múltiples pareados. Sí, es que es cierto. Pero también cambiamos de actividad y lo pasamos muy bien. Nos renovamos y nos despejamos. Y desde luego me encantan los viajes que hace Luis Antonio, me encantan, cuando puedo también hago. De hecho, de los sitios que acaba de mencionar hemos tenido la suerte, mi marido y yo, de verlos. Pero lo dejo más que para el verano, para otras épocas donde el calor no me agobia, porque el calor, la verdad, nos frena un poquito.
nos frena a ellos, que son más jóvenes, y puede, pero nosotros el calor nos aplana mucho. Bueno. Y allí en la Sierra de las Nieves, digo como José Antonio, no hemos tenido que poner el aire frío, con lo cual es muy agradable. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, efectivamente, con la imaginación nos hemos ido viajando por un montón de sitios aquí en un momento, y yo espero que todos ustedes también hayan tenido un verano fantástico, hayan viajado o no, que tampoco es obligatorio. Debería serlo, pero en cualquier caso el cambio de aires siempre sienta bien, un cambio de aires siempre sienta bien, aunque sea cerquita, da igual, que esté más lejos o más cerca. Bueno, voy a comenzar preguntando, haciendo así una pregunta genérica en este curso que iniciamos. ¿Cómo veis este inicio del curso? Porque evidentemente ya ha comenzado, el curso escolar todavía no, nos lo decía hace un momento la alcaldesa de Puerto Lumbreras, que en Puerto Lumbreras empieza el viernes, en otros muchos municipios empezará el lunes, pero bueno, el curso escolar está aquí ya a la vuelta de la esquina. Pero lo cierto y verdad es que el curso político ya ha empezado. ¿Y de qué manera? A nivel nacional, ¿de qué manera? No sé si a nivel local un poco más tranquilo y sosegado, que no sé hasta qué punto, pero en fin, ¿cómo pintáis vosotros este inicio del curso? A ver, José Antonio. Año electoral, claro, tanto a nivel local y autonómico como a nivel nacional, porque va a haber elecciones, tendrá que haber elecciones a principios de año, en primavera, yo creo también elecciones generales. Y luego, pues, con una serie de problemas pendientes en España, en Murcia y en Lorca. Y en España, resumiendo, yo diría Cataluña. Sigue siendo el problema. En Murcia, el agua y la financiación autonómica, eso no tiene. Y en Lorca, pues muchas pequeñas cosas, algunas de gran calado que afectan a muchos vecinos y algunas cosas también positivas, alguna esperanza que hay de que se solucionen otras cosas por aquí. Arrancamos en Lorca con la triste noticia de la supresión de la comunidad franciscana en Lorca, de que se vayan los franciscanos por una decisión arbitraria, inútil y mal tomada por quien tenía que tomarla, y luego pues algunas otras cosas. En el aspecto positivo, pues habría que ver las obras pendientes de esa ronda central que hay por ahí y que anuncian que puede ser, la puesta en marcha, por lo menos en parte, del centro de convenciones y congresos, y luego pues algunos retales por ahí pequeñicos que afectan a alguna gente, pero de una manera sangrante, como esos ciudadanos a los que se les reclama ahora mismo todavía del terremoto famoso, que se les reclama que algunas cosas que tienen sin solucionar cuando se pensaba que iban a estar solucionadas ya en esta fecha. Pues ya está. Bueno, luego, son pinceladas de varios temas. Y luego alguna otra cosita más ahora, que al hilo de la conversación pues podremos ir desgranando. ¿Cómo lo ves tú, Marisol? Yo mismamente. Mirabas para... Sí, bueno, como son temas generales, de verdad, pues hay que coincidir plenamente en el planteamiento que acaba de hacer José Antonio. Yo creo que se avecina un otoño caliente. De hecho, el verano ha sido muy caliente, no ambiental, sino por el contenido político que ha tenido que soportar y las tensiones que han trascendido hasta los sitios más inhóspitos y más alejados de donde no te esperas, porque ya te digo, en Toló, que es un municipio de la Sierra, yo he olvidado casi de Andalucía, y en el patio del balneario es que no había otra conversación. Y además es que te sorprende de ver lo puestísimo que está todo el mundo en los corrillos que se hacen de los temas. O sea, es que está todo el mundo al día y al loro, como se dice coloquialmente, de la situación de Cataluña. Lo cual significa que hay preocupación. Claro. Hay una gran preocupación, claro, sobre todo porque ven que se tambalean las estructuras del Estado, y eso es muy fuerte. O sea, que una comunidad esté ahora mismo intentando ella sola, por sus propios medios, romper todo un Estado, sin que el Estado legalmente haga nada, pues de verdad está todo el mundo que no lo acaba de entender. Y luego, por otra parte, sí que me ha dolido muchísimo lo de los franciscanos. De hecho, me invitaron a participar en una mesa redonda y yo, vamos, que acepté y asistí. Y allí pues manifesté, pues primero mi repulsa en el sentido de que se vayan.
Y además di algunas razones para las cuales me estuve documentando durante unos días, que justifican el que el cuidado de la Virgen no es algo de nuestra patrona, no es algo improvisado, sino con siglos de antigüedad, y que los monjes franciscanos no están cuidando un convento, están haciendo mucho más. Claro. Y las razones que pueda aducir el estamento religioso, yo creo que antes de tomar la decisión, supongo que habrá mucho pragmatismo ahí en el tema, seguramente pues tendrán su peso, pero se pasan por un contrastarlo con el municipio de 100.000 habitantes que no quieren que se vaya, casi el 70% de sus habitantes. Ahora nos adentraremos un poco más en el tema de los franciscanos. Y luego pues me preocupa también pues en la paralización de algunas de las obras que estaban ya prácticamente que se tenían que haber iniciado, y que por mor del cambio de gobierno de la nación, pues ahora mismo no sabemos qué rumbo va a tomar. Por tanto, incertidumbre, preocupación y se avecina un otoño caliente. Ese podría ser el titular. A ver, Luis, ¿cómo lo ves tú este inicio del curso? Bueno, la verdad es que no voy a diferenciarme mucho de las anteriores intervenciones. La verdad es que hay muchos temas candentes. Aparte de temas candentes, hay temas que yo voy a aprovechar para viajar, viene muy bien para ver alguno o sentir o entender un poco cuando te preguntan. Y tomar perspectiva, ¿no? Sí. Tú cuando estás tomándote una Coca-Cola en la puerta de la concatedral de la Valeta, de San Juan, de la Valeta en Malta, estás en una mesa, te estás tomando una Coca-Cola, un refresco, y en las 2 mesas más allá hay unos señores que son evidentemente catalanes, porque ella lleva un abanico con el abanico con la bandera independentista catalana, ¿no? Y entonces te llama mucho la atención cuando ellos serán muy catalanes, pero tienen que utilizar o el castellano o el francés o el italiano o el inglés para poder comunicarse con el camarero, porque en ningún caso el catalán no lo tiene. De hecho, voy a aprovechar ahora para decir otra anécdota que me ocurrió hace 3 años. En la recepción del barco, lo que se llama el guest service, el servicio a los huéspedes, una señora catalana exigió que se le hablara en catalán y no en castellano, porque ella era catalana. La verdad es que llegamos al esperpento algunas veces, que a mí me parece muy bien que la gente pueda defender la independencia, pero claro, damos a veces una imagen, bueno, en este caso, ellos dan una imagen bastante patética de su propia... Hombre, pues, lo que están demostrando es ser unos intransigentes, sí. Como la copa un pino. Y te voy a decir más, porque resulta de que el que vieras cómo paseaban, por ejemplo, en mi visita al Hermitage, que te encontrara un grupo de catalanes con su lacito amarillo, pues más que nada te llamaba incluso la atención. ¿Qué es lo que pasa? Luego en el barco te encuentras con gente de Panamá, con gente de Estados Unidos, con gente de Argentina, y gente de diferentes lugares, y cuando tú estás ahí en el jacuzzi metido y estás hablando con ellos y te preguntan, y dices, bueno, y el tema de Cataluña, la verdad que es bastante folclórico, ¿no? Te dicen eso, es bastante folclórico, te dicen, ¿no? Entonces, también te das cuenta que posiblemente nosotros estamos magnificando el tema cuando es importante, ciertamente. Yo no le voy a quitar hierro, ni mucho menos. Hay un órdago contra las estructuras del Estado que debe de ser contrarrestado. Pero también es cierto de que posiblemente la imagen exterior que ellos pretenden dar de esa cuestión está saliendo, y con perdón la expresión, el tiro por la culata. Es decir, porque por lo que yo he podido percibir entre lo que son los ciudadanos de a pie, yo no estoy hablando ya de los políticos, lo que son gente que ciertamente viaja, que igual que tienen la posibilidad de viajar, ellos también viajan, tienen la posibilidad de intercambiar opiniones con otras personas del mundo, y que ciertamente ven el tema de Cataluña como algo que realmente va a quedar en nada. Ellos no ven bajo ningún concepto que Cataluña se vaya a desgajar de España. Cataluña seguirá siendo España. Lo que sí tenemos claro, y eso sí lo que tenemos que tener claro nosotros aquí en el interior de España, es que tendremos que buscarle una solución al tema, porque hay un grupo de personas que no quieren estar aquí, o al menos se han empecinado que ya no quieren estar aquí, aunque realmente en el fondo puede ser que sí quieran todavía dar su brazo a torcer, pero... Entonces, eso te permite también ver de otra perspectiva la situación de lo que es el problema catalán. Y dicho esto, yo lo que sí estoy viendo es que ya hay armas en alto. Como le he dicho hace un momento a la alcaldesa de Puerto Lumbrera, yo creo que ya no tiene tampoco tanto problema para poder revalidar su mandato, sí que pretende presentarse, que no lo sé. Sí, ha dicho que sí. No, es que no la he visto, no la he visto. Pero sí que ella creo que no tendrá mucho problema. Sí que hay otras plazas en la región de Murcia en concreto
que tienen más dificultades. No se puede olvidar ni engañar, en este caso, nuestro primer edil, Fulgencio Gil, que no lo tiene fácil aquí en Lorca, y por supuesto el que lo tiene no fácil, sino muy complicado, es Fernando López Mira en lo que es la estructura de la comunidad autónoma. Porque las cosas cambian, las actitudes cambian, porque igual que he dicho antes lo de Cataluña, también te das cuenta de que muchos españoles, cuando hablas con ellos fuera, pues alrededor de una cerveza y de vacaciones y fuera del país, pues la lengua se suelta y te das cuenta de que la gente pues está muy cansada de los partidos del PP, el PSOE por supuesto no quieren saber nada de él, y se están viendo las miradas en otros partidos y otras formaciones políticas que tienen cierta esperanza en ellas, pero que también muestran también su duda al respecto. Es decir, todo eso te da para ver de otra manera la claro, situación. Todo esto que está ocurriendo, y ya por enlazar con lo último que está diciendo Luis, pensáis que nos va a ocurrir igual que está ocurriendo ya, de hecho, en otros países europeos, y es que los extremos, evidentemente, se van a hacer más visibles? Y estoy hablando de los extremos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Sí, sin duda va a ser así. Ya las encuestas nos van diciendo la subida de Vox, el partido Vox, por la derecha extrema, y también la subida que ha tenido en su momento Podemos, aunque ahora mismo se ha atemperado, y eso quiere decir que el panorama político, el mapa político va a ser muy distinto. Hay de vez en cuando algunos atisbos de que se quiere recuperar algo del bipartidismo, aunque un bipartidismo en España que ya sería cuatripartidismo, porque sería por una parte Ciudadanos y el Partido Popular y por otra parte el PSOE y Unidos Podemos, y en ese aspecto yo creo que habrá que esperar a ver qué ocurre durante este año que se inicia, del año 1919, porque si las elecciones generales tienen que ser por necesidad, política de Parlamento, tienen que ser antes de las elecciones locales y autonómicas, esas elecciones van a orientar un poquito qué va a pasar en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Si fuera al contrario, que es a lo que yo creo que se juega, ahora mismo se juega por el partido ahora mismo en el gobierno, el Partido Socialista y Podemos, no les interesa para nada que las elecciones sean antes, las elecciones generales sean antes que las elecciones locales o municipales, porque, ya digo, pueden influir mucho en eso, porque si son antes las elecciones locales y autonómicas, ese mapa que se dibuje va a influir en las generales, cosa que es muy distinto. Parece que puede ser lo mismo, pero no es lo mismo que el resultado de las generales influya en las locales y municipales y autonómicas que al contrario. Y en esa tesitura estamos. Veremos a ver cómo termina el año, qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado, que están ahí todavía pues en un brete, y es el arma que tienen ahora mismo tanto el Partido Popular como Ciudadanos de intentar acogotar todo lo que puedan al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias para que tengan que hacer elecciones a la fuerza. ¿Cómo veis vosotros lo de los extremos? Pues va a ocurrir, porque algo tiene que ocurrir. Lo que no podemos es vivir en esta permanente tensión, en esta intranquilidad, en esta inseguridad, en esta incógnita futura que lleva a los grandes inversores a huir a otros sitios con el detrimento y el descenso del empleo en nuestro país, y eso pues realmente es malo, porque vamos a ver, los ciudadanos no teníamos por qué estar todo el tiempo hablando de política. Yo casi nunca hablo de política cuando estoy en ningún sitio, pues ahora en todos los sitios se está hablando de política, por tanto ha pasado a ser un problema, por eso lo hablamos. Y yo ya te digo, nunca, perdón, ya les digo que no solíamos hablar de política, y ahora no todas las conversaciones desembocan en eso. ¿Y qué oímos desde los medios de comunicación?
Pues que esto está muy bien, esto es estupendo, esto es diálogo, esto se llama diálogo. Y utilizamos un vocablo de forma equivocada, porque esto no es diálogo. Vamos a ver, para avanzar un pasito ahora con este gobierno Frankenstein que tenemos, hay que hacer muchas negociaciones con todo. Las negociaciones se llevan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque una negociación no es un diálogo. Cuando uno va a negociar tiene su banda y entonces el otro tiene su banda y tienen que producirse acercamientos y uno cuando va a hablar lo que quiere es tomar algo y eso son permanente negociación. Las negociaciones se llevan mucho tiempo y ahora tenemos que negociar todo. Por tanto, necesitamos un gobierno más fuerte. Qué bien se puede, que tenga que negociarse todo. Todo, pero no se avanza muy poco, José Antonio. Y que no sea el ordeno y mando. Pero qué maravilla, que se pueda negociar todo. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo. Sí, muy bien, y yo también. Sí, porque yo no estoy de acuerdo en el ordeno y mando tampoco. No, es que yo estoy en desacuerdo con lo exagerado, con la exagerada negociación y con el exagerado ordeno y mando. Eso es lo que impide que las cosas marchen, funcionen. Por tanto, si estamos sometidos al ordeno y mando, nadie está cómodo, pero si estamos sometidos a esto, estamos menos cómodos. Por la mañana no sabemos qué ley van a cambiar. Nadie sabe cuando va a poner la radio qué ley nos van a cambiar. ¿Qué ley, cuando dicen que se va a aprobar, pues resulta que no se va a aprobar? ¿Qué dice un ministro que no desmienta el presidente de gobierno y a continuación lo vuelve a desmentir el ministro? Yo esta mañana he puesto la Radio Nacional de España y no he oído noticias de la política que a mí me gusta, no, solo he oído hablar al partido de Podemos y después ha hablado la vicepresidenta del gobierno que en relación con el tema catalán ha hecho un jeroglífico de términos que al final no sabe uno ni lo que ha dicho, porque lo que dice es que se va a mantener todo en el marco de la ley, que no nos preocupemos, y por otra parte dice que hay que dialogar, pero si ellos lo que están es infringiendo la ley. O sea, es que ha dicho unas cosas que cualquier persona que tenga un mínimo de razonamiento y de conocimiento de la situación tiene que decir, pero oiga, me están tomando el cabello, ¿esto qué? Y entonces, en ese sentido, España se retrae. Los inversores se retraen, España no crece económicamente, el desempleo cunde, de hecho, tenemos el dato de desempleo mayor desde el año 2011, 14.200 y pico personas han dejado de cotizar este mes, o sea, es un mes que lógicamente se pierde porque el sector servicio pierde algo de empleo, pero no tanto, por tanto, la economía ha empezado a dejar de funcionar con la sinergia que se dejó el gobierno anterior, y yo pienso que esto o cambia o nos vamos a ver en grandes dificultades, porque los que están diciendo que les van a subir los impuestos están muy incómodos, porque son los que crean empleo. Y una administración pública no puede crear todo el empleo de la sociedad, porque eso es infinanciable e inviable, y se está viendo en otros países donde se está haciendo. Por tanto, hablamos mucho de política. ¿Es malo? ¿Es bueno? No lo sé. Y en definitiva, no lo sé. Es el caldo de cultivo para que los extremos crezcan. Pero para mí que en una sociedad que va cómoda, que va funcionando con normalidad, tendríamos que estar en nuestros temas familiares, tendríamos que estar en nuestros temas de trabajo y no en la política, así que no hablamos de otra cosa. O sea, en fin, lo veo así. Ya está. Luis, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, los extremos es algo, es una situación... España no está fuera de Europa, está en un contexto y eso no podemos obviarlo. El que nosotros tengamos un retraso en lo que es la aparición de esos extremos y su presencia en el Congreso de los Diputados, pues es algo que era casi una anomalía, por decirlo de algún modo. Una anomalía que hubiera sido totalmente normal ya para España si no hubiéramos tenido 40 años de dictadura. Eso en primer lugar. Entonces, digamos que nosotros tenemos un proceso de evolución un poquito más rápido que el resto de los países europeos, que digamos que se acelera en muchos sentidos y que a veces también no termina de entender el conjunto de los ciudadanos por lo que, por ejemplo, pasó hace unos meses cuando el señor Rajoy tuvo que abandonar la presidencia del gobierno por medio de una moción de censura. Pero eso es algo totalmente lógico y es un mecanismo que está establecido en la propia Constitución. Por lo tanto, no hay que rasgarse la vestidura. Yo no quiero justificar que si es correcto o no es correcto, pero es un sistema que está ahí establecido y que, en este caso, ha permitido que el señor Pedro Sánchez ahora mismo sea el presidente del gobierno. Ahora bien, yo no voy a negar ciertamente la legitimidad del presidente, pero como decía Gregorio Pérez Barba, por cierto, militante del Partido Socialista y en su momento también catedrático de filosofía del derecho. Bueno, y uno de los padres de la Constitución. También. Y decía de que la legitimidad él en su escrito, en lo que ha escrito, decía que los gobiernos tenían la legitimidad de origen, que era la que le daba la urna, pero luego también había una legitimidad en el ejercicio del gobierno.
Y esa legitimidad en el ejercicio del gobierno ahora mismo el señor Pedro Sánchez no la está teniendo, sobre todo por la incoherencia manifiesta que está implementando en muchas de sus decisiones. Aparte también del problema que genera que no veas una línea única o un hilo conductor en el que se esté ciñendo, porque parece ser que un día estamos en un sitio y otro día estamos en otro. También es verdad de que yo le puedo dar el beneficio de la duda por una razón muy sencilla. Ha venido casi de rebote a la presidencia del gobierno y resulta que ahora mismo se encuentra que todavía no se ha centrado. Podría darle ese beneficio a la duda. Pero yo con ello no quiero tampoco ni justificarlo, ni mucho menos. A mí me parece lamentable que esté barajando la posibilidad de adopción de decisiones como por ejemplo la de subida del gasoil, cuando el gasoil es justamente un combustible que ciertamente será altamente contaminante, como dice, pero resulta de que está afectando y es el uso o el medio de combustión que tienen los vehículos de muchos ciudadanos de este país y sobre todo de la gran parte del tejido social, económico, autónomo, empresarial de este país. Por tanto, si va a atacar usted a ese sector en concreto, aparte de perjudicarse desde el punto de vista de la potencialidad de votos para el futuro, porque eso ciertamente en cuanto tú tomas una decisión puntual, la gente se puede olvidar, pero cuando todos los días hay que echar gasoil, todos los días hay que moverse, todos los días que trabaja y con el coche, con el camión necesita de ese gasoil y ve que cada vez es más caro, ciertamente se acuerda del presidente del gobierno y de toda su familia, obviamente. Y se piensa que se va a olvidar el momento de meter la papeleta en la urna, pues no se va a olvidar. Habéis oído que hoy es el día más caro de la luz. Sí, también, sí, hoy, esta noche a las 4, esta noche a las 9 de la noche a las 4 euros valía. Es que es una barbaridad. Es decir, yo comprendo también que el gobierno, ya sea de Rajoy, ya sea de Pedro Sánchez, hay algunas cuestiones que se les escapan de su control. Pero tampoco ponen medios para evitar que eso ocurra. Y eso es lo que también me parece lamentable. Entonces, dicho de otra manera, los extremos es algo que es inevitable que vayan a aparecer. El extremo más en la izquierda pues está en Podemos, aunque parece que se está temperando en muchos aspectos, pero bueno, tampoco nos fiemos, como lo dirán algunos, y por otro lado está Vox, que a mí sí me da bastante miedo, aparte, igual que me da miedo a la izquierda, pero en este caso algunos sectores de Podemos, no digo Podemos en su conjunto, algunos sectores de Podemos. Y Vox, desde luego, pues tiene algunas veces, algunas cosas que veo en el Twitter que lanzan, que te queda así como diciendo, como dicen las viejecicas, Ave María Purísima, que nos piden confesar porque por Dios santo. Pero vamos, tendremos que convivir con la situación en la que nos encontramos. Y tenemos que amoldarnos a evolucionar, que no podemos seguir pretendiendo a los deunimientos, ni mucho menos, y tampoco se debe de negociar, pero dentro de unos límites racionales, coherentes. Pero tendremos que negociar. Vale. Sí, José Antonio, desde el Partido Popular se nos está lanzando la idea de que no hay que hablar de política. Eso a mí me suena a otros tiempos. Eso también, donde hubo alguien que decía, dejaros de hacer política, que la política la hago yo. Entonces, eso repele. Está muy bien que se hable de política y cuanto más mejor. Cuanto más mejor, y si la política ya interesa a los ciudadanos, les afecta más concretamente, pues a ver si los anima a participar, porque una de las grandes asignaturas pendientes que ha tenido la transición, y así nos ha ido en algunos aspectos, es que no se le ha dado participación suficiente al pueblo, a la población. Para eso siempre se han buscado subterfugios en unos partidos y en otros, para que sean los representantes de, o los mandos intermedios de, o los cargos públicos de, los que te marquen el camino a dirigir y quitarle la palabra al pueblo, al cual hay que darle la palabra no solamente de vez en cuando las elecciones, sino en muchas más ocasiones. Hay que darle la palabra al pueblo en las asociaciones de vecinos, en las juntas de accionistas, hasta en los clubes de fútbol. Que no pase la vergüenza que ha pasado en el Real Murcia ayer tarde. Sí, por ejemplo. Entonces, todo eso es señal de que nos falta todavía andadura democrática. Sí. Insisto que la asignatura pendiente de la transición es la falta de participación y el animar a la participación a la gente, porque el que se ha encontrado como representante y con el carguico ya no ha querido dar mucha representación, no le vayan a quitar, no ha querido dar mucha participación para que no le quiten el carguico y el suerdecico. Y entonces, pues eso hay que eliminarlo y dejar que la gente se exprese. Por tanto, bienvenida sea el Parlamento político de la calle, que eso es importante.
Tenemos un gran perdona, Marisol, tenemos un gran problema de falta de cultura y educación política. Está claro. Eso lo hemos hablado aquí en esta mesa en alguna ocasión. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en Francia, todos los sábados por la mañana, porque en Francia se va a la escuela el sábado por la mañana, hay una asignatura que se llamaba Educación Cívica, en el que te enseñaban, bueno, aparte de que te tenías que estudiar el himno nacional francés y todas esas cosas, y te sacaba el profesor en medio de todo, delante de todos tus compañeros, tú solico a cantarlo, y te ponía la nota perceptiva. Pero ahí aprendías lo que era el presidente de la República, lo que era lo que es la Asamblea Nacional, lo que era el Senado, cómo se elegía, cómo funcionaba el orden de participación del país, y cómo era el proceso también de elegir un delegado de la clase a la que tú pertenecías, cómo funcionaba el sistema de representación dentro del propio colegio o colegio o liceo. Es decir, todo eso es algo que desde tierna infancia se tiene que enseñar, pero se tiene que enseñar desde el punto de vista aséptico, evidentemente. Yo lo recuerdo que era muy aséptico, no nos metía ningún valor ni de derecha ni de izquierda, era lo que es la funcionalidad o cómo funcionaba la organización. El mecanismo. El mecanismo. Claro. Y tú ya luego te sacabas tus conclusiones. ¿Es verdad que en España tenemos ese problema todavía pendiente? Porque parece que todavía tenemos la cultura de que aquí estamos más, como decía Schumpeter, en la teoría de la élite de la democracia. Es decir, hay una élite en la democracia que es la que dirige y luego se encarga, por medio de los medios de comunicación, dirigir esa gran mayoría hacia un lado y hacia otro. Que de alguna manera es lo que se está aplicando con todos los independentistas adoctrinados que existen en Cataluña, que de alguna manera van por esa línea, en el que aplicando la teoría de Schumpeter, de la teoría de la Totalmente. Sí, Marisol. No, yo quería apuntar, porque no me gusta que las cosas se saquen de contexto, voy a centrar otra vez, porque acabo de decir que hay un problema en la política cuando la gente, en vez de estar en sus tareas cotidianas, en su familia y en su trabajo, están todo el tiempo hablando de los problemas políticos. Y eso es porque hay excesivos problemas políticos. Otra cosa es la formación política, que quien ha dicho que el Partido Popular no quiere que las personas estén formadas políticamente. Vamos, en Génova he asistido yo a montones de cursos políticos. Si es que lo que tenemos es que formar a la gente, como acaba de decir Antonio, para que tenga criterio y sepa cómo funciona la política. Pero yo no he dicho eso. Yo lo que me refiero es que cuando no tenemos otro tema de conversación, nada más que los problemas que se están degenerando o que están generando los que están ocupando los cargos políticos, eso es lo que hay que cortar, porque tenemos que estar en nuestras tareas cotidianas, no en eso. Eso no tiene que ocupar nuestro tiempo, que tenemos que utilizarlo en producir, en socializarnos y en vivir más o menos felices, pero que no tiene nada que ver con que no queremos que hablemos de política para que otros puedan ocupar el poder, pero que yo no he dicho eso ni lo voy a decir jamás en la vida, porque ni lo siento, y además ni los predicamentos del Partido Popular lo dicen, ¿eh? Y los tengo todos muy leídos. O sea, no. Y podemos estar debatiendo de esto el resto de la noche. Hombre, porque por ahí no paso, Me parece muy bien lo que está diciendo Marisol, hombre, claro, pero me parece muy bien, pero tienes que tener en cuenta de que los ciudadanos son libres de poder pronunciarse sobre todo y pues claro, sobre cualquiera de los problemas políticos. Claro. Pero bueno, una cosa no quita otra. Exactamente. Claro, pero yo, si viene mi hijo a verme y me viene y me dice, mamá, porque mira, porque mi niño, porque la niña, porque ha hecho, porque va a hacer esto, porque va a estudiar lo otro, porque además está saliendo con un chico, no me gusta qué tal. Y ahora entra y dice, es que ves porque me han subido, porque tal y que cual, porque la luz y tal y cual. Hay un problema político, que no se habla más que de los problemas que están generando los que están en política. Eso es política. Desde que abres el grifo, si el agua te cae con más o menos pureza, es política. Si el agua no te sale bien y estás hablando todo el tiempo del agua, es que algún político lo está haciendo mal y hay que hablar de política. O sea, es que son dos conceptos diferentes. Por eso no podemos sacar las cosas fuera de contexto. Insisto, si queréis podemos seguir hablando de esto al final, porque razones me sobran para soportar lo que acabo de afirmar. Las personas tenemos que estar en nuestras tareas y que los problemas políticos no nos ocupen la parte de lo que son nuestra vida. Pero por desgracia claro, a mí me encanta la política, si no iba a venir yo aquí 9 años invitada, de verdad, y gratis et amore, porque me encanta hablar de política. Yo estoy de acuerdo en hablar de política y en el que se hable cada vez más de política, porque además eso no va en contra de la ciudadanía, ni de la familia, ni del municipio, ni del Estado. Es decir, todo lo contrario. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que todos los tiempos tiene que haber problemas políticos que discutir en la sociedad? No es que tiene que haber, es que existen, aunque tú no hables de ellos. Entonces, el problema es que los problemas políticos no pueden ser solamente de los políticos, sino tienen que descender al ámbito ciudadano
desde el más sencillo y más simple hasta el más complicado. Por lo tanto, lo de la participación al final, es que si no vamos a que te den todas las cositas hechas. Pero esos son sus foros y entonces en cada sitio hablarán de la política de una manera. Y entonces en un municipio donde gobierne un partido, se hablarán de la política que hace ese partido en ese municipio. Donde hay una comunidad autónoma, donde gobierna otro partido político, pues se hablará el ciudadano de la política que hace ese partido político y ese gobierno de ese partido político. Sí, y ya está. Bien. Y eso influye, pero no he dicho eso, José Antonio. Eso influye en la vida normal. No, es que da la impresión, quizá no lo has querido decir, y yo acepto que no hayas querido decirlo, pero el problema es que no siempre hay que hablar de los problemas familiares, en ese sentido, que hay tiempo para el ámbito familiar y todas esas cosas, hay tiempo también, pero también hay tiempo para hablar de los problemas públicos. Y el problema público es el que nos afecta a todos y se puede dar opiniones y participar en la solución de esos problemas públicos. Sí. Pero lo que acabo de decir, José Antonio, tú eres filósofo y lo has entendido perfectamente, me consta, es que las cosas tienen su medida y cuando una cosa tiene una medida exagerada es porque hay que tocarla. O sea, yo estoy hablando que se habla exageradamente de los problemas que están derivándose de la política. Cuando deberíamos estar en lo que he dicho desde el inicio. Estamos dándole unas vueltas a algo solamente por lo que no he dicho. Porque la situación está exagerada a todos los niveles, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico como a nivel local. Hay situaciones exageradas. Ahora sí. Exacto. Y es así, aunque nos pese, evidentemente, esa es la cuestión, que ahora mismo todos estamos bastante preocupados con lo que está ocurriendo fundamentalmente en Cataluña, con esas últimas declaraciones que se han hecho. Y en más sitios, pero bueno, es el tema que ahora mismo nos está preocupando fundamentalmente. En fin, hablábamos, se ha hablado aquí del tema de la participación, se ha hablado aquí también del tema de los padres franciscanos y de la marcha de los padres franciscanos, y precisamente uniendo las dos cosas se reclama de algún modo esa falta de participación que ha habido sobre esa decisión. Una decisión que, por otra parte, hasta donde hemos sabido, hasta donde podemos saber, y quizás también todos aquellos que estuvieron, antes lo mencionaba Marisol, en esa mesa redonda que hubo el pasado lunes en el Centro Cultural, pues allí se expresó, digamos, claramente qué es lo que está pasando. Es decir, se dibujó perfectamente qué es lo que ha ocurrido. Y es sencillamente que desde la Orden Franciscana, quien manda sobre ella a nivel del Estado español, no de todo el Estado español, también he de decirlo, porque hay algunas provincias, como puedan ser Galicia o el País Vasco, que tienen su propio jefe franciscano, pero el resto de España tiene tan solo uno. Bueno, pues ellos toman sus decisiones y deciden que los padres franciscanos de Lorca se tienen que marchar de aquí porque es el número tan escueto y escaso de personas que están ahí en el santuario, pues tampoco les permite cumplir con la regla, entre otras esa de la comunidad que tienen que cumplir los franciscanos. La cuestión está en que, bueno, pues no se le ha pedido opinión a nadie, y por otro lado también se dedujo allí en las palabras que los intervinientes comunicaron a los presentes que de algún modo los propios padres franciscanos, que tienen como una de sus reglas importantes la obediencia, bueno, pues dejaron caer a algunos amigos, digamos, el que, oye, ¿por qué no hacéis algo para ver si conseguimos quedarnos? Y de ahí que un grupo de personas, desde un punto de vista individual, pues hayan decidido hacer una serie de movilizaciones, manifestaciones, etcétera, etcétera, para ver si consiguen que no se vayan, por mucho que sea una orden que ya viene dada desde el mismísimo Vaticano. En fin, así es un breve resumen. José Antonio. ¿Por qué a Lorca? ¿Por qué le tiene que tocar a Lorca esa supresión de una comunidad franciscana que tiene 550 años de historia y que ha realizado pues una serie de obras en esta ciudad que la ciudad le ha agradecido?
Nosotros creemos que... No solamente religiosas, claro, es que hay la cuestión, que había sí, una es importante que han cuestión sido obras social, sociales, claro. sí, han sido obras sociales también. Y entonces, en ese aspecto, nosotros creemos que la redistribución, hay pocas vocaciones, lo sabemos, pero que la redistribución en la provincia eclesiástica de lo que se llama el resto de España, en la cual está Lorca, pues podría hacerse de otra manera. Y además yo creo que los franciscanos, dicho de una manera un poco más, si se quiere, más dura, se lo deben a Lorca. Les deben a Lorca el estar aquí. Ellos tienen que responder ante Lorca de lo que Lorca ha hecho por esta orden a través de los siglos. Ya ha habido 2 ocasiones en la historia, no pude estar en la mesa redonda por cuestiones particulares, pero me imagino que se diría allí. Ha habido 2 ocasiones en la historia de la orden franciscana en Lorca donde se ha querido suprimir a ese convento. Y entonces han sido lorquinos, algunos lorquinos ilustres, que han sido capaces de impedir que eso se hiciera. Incluso alguna familia ilustre lorquina comprando el convento, que ya había salido a subasta en la famosa desamortización de Mendizábal, comprando ese convento para que se quedara en Lorca y que no se derribara como se pretendía. Entonces, nosotros lo que queremos es llevar a la convicción de los padres franciscanos que Lorca pues todavía puede seguir siendo de gran ayuda a que la orden franciscana se pueda recuperar en el tema de vocaciones, porque esa semilla que está ahí desaparecerá de Lorca. No hablo ya solamente del aspecto histórico, del aspecto social, pero también en el aspecto vocacional. Esa semilla no se puede terminar. No se puede terminar en Lorca. Si se van ellos, se acaba esa cuestión. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, el grupo que estamos en esta tarea, vamos a seguir insistiendo para que reconsideren esa decisión, redistribuyan el tema de las pocas comunidades que hay en España que se puedan hacer de otra manera y que se tenga en cuenta lo que el convento y la patrona y la orden franciscana están haciendo en Lorca. Más opiniones al respecto. Bueno, yo ya me manifesté también allí en mi sentir, y digo mi sentir porque me sale me apena muchísimo que estas personas que son queridas, pero yo fui más allá, porque entiendo que ellos forman parte de la esencia de Lorca. Y bueno, pues algo puede ser cultural, pero esto es más, porque toca nuestra fibra cristiana, nuestra religiosidad, que más del 70% de las personas que en general en España y en Lorca practicamos la religión católica. Seremos más o menos practicantes, pero así consta, y es demografía lo que hablo. Entonces, el tema de los franciscanos es algo que podría haberse sometido a un diálogo previo. Y pensar que si unido a aquellos no parece que tienen el voto de la obediencia, pero parece ser que se resisten tienen muchas a ganas de irse, ¿no? Y que Lorca, que no es un municipio cualquiera, que ellos forman parte de la historia de Lorca durante 5 siglos, tampoco quiere. Pues qué trabajo cuesta racionalizar eso un poquito y ver. Yo creo que ahí podría haber todavía, sí que cabría alguna pequeña, más que diálogo, negociación, porque además José Antonio ha apuntado muy bien que nosotros también hemos hecho, Lorca ha hecho también por ellos, ¿no? Entonces, no es solamente pedir ni suplicar, es un intercambio, y puede seguir Lorca haciendo mucho por los franciscanos. Entonces, dejar eso sobre la mesa, y bueno, fue el propio concejo municipal el que se hizo cargo en su momento, cuando después de la guerra civil y todo esto, y se reconstruyó, pues, de la situación, y yo creo que ahí, pues, yo creo que el alcalde también, me pareció que lo oí yo en una entrevista, que dijo que las autoridades eclesiásticas, donde depende la orden y tal, pues se habían tomado la decisión que era irrevocable, pero a mí me parece que en estas cosas, vamos, que escandera no hay nada, que se podría valorar, y eso sería para nosotros muy bueno, pues mantener la esencia cristiana ahí, la custodia de la Virgen, que no es tanto la Virgen en sí misma, que todo lo demás se puede por cualquier entidad cuidar,
la Totapulcra, el Camerín, incluso el Palacio Califal que está en el subsuelo, pero lo de la Virgen es otra cosa, es algo que está muy entroncado con nuestra religiosidad y nuestro espíritu cristiano. Entonces deberíamos defenderlo a ultranza, como creo que esta asociación o plataforma que se llama Paz y Bien, pues está haciendo y que cuenta con todo mi aplauso. A ver, Luis, ¿cómo lo ves tú? Yo soy más escéptico. Venga, a ver. Yo tengo que reconocer que soy muy escéptico. De hecho, estando por ahí de viaje, pues claro, me llevaba noticias variopintas sobre la situación. Vamos a ver. Las siervas de María se fueron. Algunos me dirán, bueno, digo las siervas de María porque posiblemente es el grupo de personas de ámbito monástico, por decirlo de algún modo, que había en esta ciudad y más relevante, que en su momento también generaron cierto movimiento para que se quedasen y finalmente se marcharon. Lo que tenemos que ser conscientes es de una realidad inequívoca de lo que puede estar ocurriendo, o mejor dicho, lo que está ocurriendo. A mí, lo que ha comentado José Antonio Gallego me parece muy loable y muy acertado. Redireccionado, digamos, un poco lo que es la redistribución de esas vocaciones. Eso ahí posiblemente no, es el clavo de la situación. Pero yo lo que me parece lamentable muchas veces es que nos estamos movilizando para que la comunidad franciscana no se vaya. Pero la biblioteca magnífica que tenía ese convento ahora mismo no se encuentra en el convento. No está en el convento. Sí, lo que están ustedes ahí en sus casas viéndonos ahora mismo, que sepan que la biblioteca que tenía el convento franciscano no se encuentra ahora mismo desde la época, principalmente del tema del terremoto, y no ha vuelto. Y entonces me parece lamentable, por ejemplo, que nos movilicemos por el tema de que no digo que no sea importante que se haga, pero los elementos patrimoniales de esta ciudad, que pertenecen a esta ciudad, que es el cúmulo de una serie de legajos, libros, papeles, que pertenecen y que estaban depositados en esa biblioteca, y que estaban en ese convento, que ahora mismo no se encuentra, que a mí me conste, pues me parece que teníamos que haber ya pegado el grito en el cielo en su momento sobre esa cuestión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hemos pecado los lorquinos en general de dejadez. No alzamos la voz en su momento sobre esa cuestión y ahora estamos alzando la voz porque se va la comunidad. Es decir, posiblemente no alzamos la voz en el tema de la biblioteca porque eran muy pocos los que lo sabíamos. Y aún sabiéndolo, decíamos algunas cosas y se nos tomaba por locos. Ahora resulta de que nos movemos y nos movilizamos por el tema de la comunidad franciscana. Ciertamente la comunidad franciscana no debe abandonar Lorca. Pero por desgracia, también había una comunidad franciscana en torno a la iglesia de San Francisco y ya no está. Había una comunidad dominica en torno al convento de Santo Domingo, no nos olvidemos, y tampoco está. Es decir, lo que tampoco podemos pretender es que con la ausencia de los franciscanos se vaya a acabar el mundo. Dicho de otra manera también. ¿Qué quiero que los franciscanos se queden en Lorca? Por supuesto quiero que se queden en Lorca. Que yo sé que ellos quieren quedarse, claro que sé que se quieren quedar. Pero que también se están sujetos al voto de obediencia que impone y impera en la comunidad franciscana, también. Y ciertamente ahí entramos en que un grupo de personas, con todo el debido respeto, y además, yo creo que acertadamente también, están promoviendo el que se recapacite por parte de la autoridad de la provincia de la Inmaculada, que es como se llama el resto de España, se llama la provincia de la Inmaculada, pues que decida y que posponga su decisión al año 2021, que me parece a mí que eso tiene unos planes, y que posponga o recapacite sobre la presencia franciscana en Lorca. Y por último, lo que sí quiero y volver a recalcar, y creo que es muy importante, quien en su caso es ahora mismo, dentro del orden canónico, de derecho canónico, del Corpus Juris Canonici del año 1981, conforme a las normas canónicas de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, y con independencia de ser creyente o no creyente, pero que están sujetos a esas normas, y que, por supuesto, serían los legítimos herederos en su caso, de la custodia y cuidado de todo el patrimonio de la Virgen de las Huertas, patrona de la ciudad de Lorca, de su patrimonio, y en concreto de la Real Hermandad de la Virgen de la Huerta, es la propia Real Hermandad de la Virgen de la Huerta la que deberá de ser, en su caso, depositaria legítima, en su caso, cuando ocurra ahora o dentro de unos años, dentro de 10, 15, 20 años, de la desaparición de la comunidad franciscana. Porque no nos olvidemos ni nos engañemos.
Las vocaciones son escasas. Es verdad que, como me decía don Manuel Sevilla hace algunas semanas, podemos intentar redireccionar las vocaciones que hay en Polonia y en Sudamérica y que se vengan aquí a Lorca. Bienvenidas sean, pero es también una decisión que debe de adoptar el general de la provincia franciscana de la Inmaculada. Y si él no quiere, pues tampoco tendrá futuro, aunque permanezcan aquí los franciscanos en Lorca. Por tanto, vuelvo a repetir, la depositaria legítima es la Real Hermandad de la Virgen de las Huertas como custodia futura de todos los enseres y patrimonio de Santa María la Real de la Huerta. Bueno, pero bien, pero La no interviene Real- con la lo que Real estamos Hermandad reivindicando ahora mismo. No está en la plataforma. No está, Dicho sea de paso. No. Yo eso no lo entiendo. Es que no. Lo de la Real Hermandad no lo entiendo de ninguna de las maneras y no creo que tenga, si alguien tiene que ser depositario en caso de que se fueran, tiene que ser el ayuntamiento. Pues El obispado, pero toma las decisiones en lo que se eclesiásticas. refiere a Lorca, tiene que ser el ayuntamiento de Lorca El ayuntamiento no me desagrada tampoco. el que tiene que ser con respecto a eso. Porque es que voy a decir algo que puede sentar mal en algunos ámbitos. Parece ser que a algunas organizaciones de Lorca relacionadas con el convento les interesa que se vayan los franciscanos. Parece ser, porque no han movido ni una sola mano para que eso no ocurra. Y entonces eso me parece muy triste que por motivos particulares y ocultos y con alguna proyección de futuro que si hay que denunciar en algún momento, algunos pensamos denunciar, y estoy mojándome demasiado en el tema, porque no queremos que lo que es el patrimonio de la Virgen de la Huerta sea administrado, digamos, por personas distintas a los franciscanos. Por lo tanto, seguiremos luchando, porque el tema de la biblioteca también entra dentro de las reivindicaciones de la plataforma. Pero yo me gustaría que algunos grupos de personas que han visto muy mal el tema de la plataforma, que han visto que ya esa asociación legal que tiene sus estatutos y todas esas cosas, que han visto eso, la rumorología piensa que hay otros intereses que no manifiestan. Por lo tanto, que manifiesten esos intereses a los ciudadanos y si aceptan que en vez de la comunidad franciscana sea ese grupo de personas o esa organización la que se haga cargo del convento, pues bueno, tendremos que estar de acuerdo, si es así. Pero ahora mismo yo creo que hay que seguir luchando porque esa situación que tiene mucho de irrevocable, pero tiene también mucho de reconsiderarse en su momento y vamos a seguir luchando muchos porque eso se haga así. No puedo anunciar alguna última cosa que se va a hacer a principios de la semana que viene, porque no queremos, porque se ha dicho que queríamos interrumpir y que queríamos hacer no sé qué cosas con las fiestas de la Virgen de la Huerta. Claro, lo que sí va a haber el sábado es una queremos ponernos allí en la puerta, ¿no? Para decir, más que manifestación, es una presencia, de decirle a la gente que todavía no sabe de qué va esto, de que claro, se dijo allí también, nosotros queremos que hay que seguir luchando por el tema. Lo que no estamos de acuerdo con esa postura derrotista de quien dice que esto, como ya está hecho, hay que dejarlo como está. Insisto, porque eso da pábulo a que se piense que hay otros intereses ocultos en ese tema. Yo la pregunta que me surge, es una pregunta retórica, tampoco espero respuesta. Si lo que se pretende, en el caso de que evitar en su caso que la hermandad sea en el caso de que sea así, porque yo tampoco eso no lo conozco. Entonces, el paso azul y el paso blanco debían ser también del ayuntamiento, ¿no? Es la pregunta que me está sobre... Eso depende todo de sí, obispado, sí, pero son grupos de personas y la hermandad también depende del obispado, de alguna manera. Yo comprendo de que se pretende que siga siendo los franciscanos, pero si dejan los franciscanos estar presentes, yo me planteo, estoy ahora mismo haciendo aquí una cábala. Si los franciscanos desaparecen, se supone que el obispado de Cartagena tendrá que intervenir sobre ese lugar y entonces
Aunque también hay una propuesta por ahí que sí la leí, que por parte de José Mateo, del PSOE, que decía de que fuera el ayuntamiento el que se hiciera cargo, que por eso mismo antes, como han dicho José Antonio, a mí no me parece mal que sea el ayuntamiento el que se hiciera cargo. Tiene que ser de Lorca. No, eso por supuesto. Si los franciscanos se van, lo que ocurre en ese edificio, en ese convento y de esa cuestión, tiene que ser Lorca la que influya en ese tema. Lorca en ese conjunto. Bueno, el representante de Lorca es el ayuntamiento. Pues entonces de esa manera es que con ese planteamiento yo vería también una posibilidad de abrir la puerta para que el ayuntamiento también terminara el paso azul, el paso blanco, el paso morado, que a fin de cuentas también son de Lorca y además se sostienen con el erario público lorquino, ¿no? Yo entiendo que aquí no es posible hacer ese tipo de paralelismo. Sí. No, pero es que es posible, porque es que tal y como me están planteando la situación me quedo pensando en esa posibilidad. Pero no perdamos de vista la esencia de la cuestión. La esencia de la cuestión es que nosotros, muchísimos lorquinos, no queremos que la Virgen sea custodiada más que por los franciscanos. Ya, pero es que porque la vinculación es siempre con los franciscanos. Y entonces, esa vinculación no queremos que se rompa porque va ligada a nuestro espíritu cristiano. Eso es lo que hay. No tenemos tiempo para más. No, pero se ha visto y lo vamos a defender. Muy claramente la postura de uno de los contertulios, en este caso, yo que estoy muy escéptico, que sé que por dónde va y que en algún momento determinado a lo mejor podremos debatirlo en público cuando salgan algunas cosas que están ahora mismo ocultas. Vale, pues saldrán y las contaremos. José Antonio, Luis, Marisol, muchísimas gracias por haber estado aquí en este primer programa de la temporada. A todos ustedes también el agradecimiento. Espero que no solamente se hayan quedado en este primer programa, sino que semanalmente nos sigan. Y pues nada, decirles que disfruten mucho, por supuesto, de las fiestas patronales, que son este fin de semana. Mañana mismo empiezan hasta el próximo domingo, y que la próxima semana nos encontramos aquí nuevamente en El Vértice. Gracias, feliz semana, muy buenas noches y felices fiestas patronales. Muchas gracias.